Querer emigrar a Canadá no siempre perjudica tu visa. ¿Es posible pedir una visa temporal para Canadá y al mismo tiempo tener la intención de convertirte algún día en residente permanente? La respuesta puede sorprenderte. Sí es posible. Y no solamente es posible, la propia ley canadiense reconoce expresamente esta situación. Se llama intención dual. Pero cuidado, porque reconocer que tienes dos intenciones no significa que Canadá esté obligado a aprobar tu solicitud. En nuestro video anterior explicamos cómo una visa canadiense no garantiza tu entrada a Canadá. Hoy vamos a entrar en una pregunta todavía más profunda. ¿Qué sucede cuando una persona quiere entrar temporalmente, pero también espera quedarse permanentemente en el futuro? Muchas personas creen que deben ocultar esa intención. Piensan que no pueden mencionar sus planes migratorios porque el oficial podría concluir que nunca saldrán de Canadá. Otras personas cometen el error contrario. Suponen que, como planean solicitar la residencia permanente, ya no necesitan demostrar que cumplirán las condiciones de su estancia temporal. Las dos interpretaciones son peligrosas. La sección 22, subsección 2 de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados, conocida como IRPA, establece un principio muy importante. Tener la intención de convertirse en residente permanente no impide que una persona pueda convertirse primero en residente temporal, siempre que el oficial esté convencido de que abandonará Canadá al terminar el periodo autorizado de su estancia. Pongámoslo en palabras más sencillas. Una persona puede decir, quiero estudiar, trabajar o visitar Canadá temporalmente. También me gustaría obtener la residencia permanente en el futuro. Pero si eso no sucede, cumpliré las condiciones de mi permiso y saldré de Canadá cuando corresponda. Esas dos intenciones pueden existir al mismo tiempo. No necesariamente se contradicen. Eso es la intención dual. Sin embargo, aquí aparece la parte que muchas personas no comprenden. La intención dual no elimina los requisitos de la residencia temporal. No es un permiso para entrar a Canadá con la decisión definitiva de quedarte, aunque tu estatus expire o tu residencia permanente sea rechazada. Tampoco es una frase mágica que puedas escribir en una carta para obligar al oficial a aprobar tu visa. El oficial todavía debe quedar satisfecho de que eres un residente temporal genuino y de que respetarás las condiciones de tu estancia. La pregunta no es solamente si quieres vivir en Canadá algún día. La verdadera pregunta es, ¿qué harás si tu plan de residencia permanente no funciona? ¿Saldrás de Canadá cuando termine tu periodo autorizado? ¿Respetarás las condiciones de tu permiso de estudio o trabajo? ¿Evitarás trabajar o estudiar sin autorización? ¿Mantendrás un estatus migratorio válido? La intención de emigrar puede ser legítima. Lo único que no es legítimo es utilizar una solicitud temporal como pretexto para permanecer en Canadá sin autorización. Para evaluar la intención de una persona, el oficial puede considerar el contexto completo. Puede observar el propósito y la duración del viaje, los recursos económicos disponibles, las obligaciones y vínculos fuera de Canadá, el historial de viajes y sobre todo el cumplimiento migratorio previo. También puede preguntarse si el plan presentado tiene lógica. Por ejemplo, una persona solicita un permiso de estudios y explica que el programa académico mejorará sus oportunidades profesionales. Hasta ahí, el propósito puede ser perfectamente razonable. Pero si no puede explicar por qué eligió ese programa, cómo lo pagará, qué relación tiene con su formación o experiencia, ¿y qué hará si no consigue una vía hacia la residencia permanente? El problema no necesariamente será su deseo de emigrar. El problema será la falta de coherencia en su plan temporal. Lo mismo puede ocurrir con un permiso de trabajo o una visa de visitante. Tener familiares, oportunidades profesionales o una solicitud migratoria en Canadá no produce automáticamente una negativa, pero tampoco garantiza una aprobación.
Cada solicitud debe de demostrar que la persona entiende la diferencia entre una aspiración futura y el estatus que tiene autorizado en el presente. Imagina una persona o una pareja patrocinada para la residencia permanente. Mientras se procesa la solicitud, uno de los cónyuges desea viajar temporalmente a Canadá para visitar a su pareja. La existencia de la solicitud de residencia permanente no debería considerarse por sí sola una razón automática para rechazar la visa temporal, pero la persona todavía tendrá que demostrar que respetará el periodo autorizado si la residencia permanente tarda más de lo esperado o finalmente no es aprobada. Ahora imaginemos a un estudiante. El estudiante puede reconocer que le gustaría adquirir experiencia profesional y, si reúne los requisitos de algún programa, solicitar posteriormente la residencia permanente. Eso no significa que esté mintiendo sobre su intención temporal, pero tiene que entender que estudiar en Canadá no garantiza la residencia permanente. Si no obtiene otro estatus, deberá salir de Canadá cuando termine su autorización. La diferencia está entre tener un objetivo migratorio legítimo y asumir que ese objetivo te da derecho a permanecer indefinidamente en el país. La intención dual tampoco significa que debas llenar tu solicitud con promesas exageradas. Decir, amo Canadá, quiero contribuir a la economía, o siempre respetaré la ley. Tiene poco valor si los documentos y las circunstancias cuentan una historia diferente. Una solicitud sólida no depende únicamente de sentimientos, depende de hechos, documentos y coherencia. Y aquí hay otro punto fundamental. Nunca debes ocultar una solicitud de residencia permanente, un patrocinio, una negativa previa o cualquier información que te pregunten directamente. Intentar parecer un visitante más convincente mediante el ocultamiento de información puede convertir una duda sobre intención temporal en un problema de declaración falsa o misrepresentation. Como explicamos anteriormente en esta serie, una declaración falsa puede tener consecuencias mucho más graves que una simple negativa. La estrategia correcta no consiste en esconder la intención de emigrar, consiste en explicar honestamente que existe una aspiración de residencia permanente, mientras se demuestra que la persona comprende y respetará las obligaciones de su estatus temporal. En inmigración canadiense, querer algo no siempre es el problema. El problema aparece cuando una persona confunde una posibilidad futura con un derecho adquirido. Puedes querer convertirte en residente permanente. Puedes preparar una estrategia para lograrlo. Puedes presentar una solicitud cuando cumpla los requisitos. Pero mientras tengas un estatus temporal, debes actuar como residente temporal y respetar todas sus condiciones. Esa es la verdadera lógica de la intención dual. Dos intenciones pueden coexistir: una aspiración de permanencia para el futuro y una obligación de temporalidad en el presente. La ley reconoce ambas, pero la responsabilidad de demostrar que son compatibles continúa siendo del solicitante. Si estás considerando estudiar, trabajar o visitar Canadá y también tienes un proyecto de residencia permanente, tu estrategia debe ser transparente, coherente y respaldada por documentos. En Emigra Canadá podemos ayudarte a evaluar tu situación y a distinguir entre una aspiración migratoria legítima y los requisitos que debes cumplir en este momento. Visita nuestro sitio web emigracanadá.com o escríbenos al WhatsApp 5256 3648 0890 y recuerda, querer quedarte en Canadá no es necesariamente el problema. El verdadero problema es no poder demostrar que respetarás la ley si todavía no tienes derecho a quedarte. Nos vemos en el próximo video.